Clínica Sagrado Corazón. Doctor Raúl Peña Saldaña, médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de México, director general. La Universidad Nacional Autónoma de México le otorga al señor Raúl Peña Saldaña el título de médico cirujano. Qué hermoso tener un diploma de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recuerdo que cuando hice mi tesis recepcional para obtener este título, puse en las dedicatorias a mi honorable Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Quién me enseñó? Por mi raza hablará el espíritu, y por mi espíritu, mis actos. Qué bonito. Mis actos a través de tantos años de vida, de ejercicio profesional. Y ahora, después de esta experiencia que he tenido en comunicación en línea, qué sabia virtud de conocer a tiempo. Y qué a tiempo estoy con tantos amigos y alumnos y pacientes que me llaman, me encuentran, vienen, me abrazan, me felicitan y me dan a conocer sus ideas y acordarme, como el tema que presenté la vez pasada, donde hablamos de las enfermedades mentales, pero fíjese, de hace de más de 12 años. Quiere decir, mucho más. De 1960 serían 40, 60 años. Desde hace 60 años ya había preocupación. Por eso recordar es vivir. Y mis alumnos me hacen recordar. Cuando roté por la Castañeda, no estaba yo enfermo, no creí que estaba loco siempre, sino que tenía uno que pasar para el internado rotatorio de la especialidad de médico cirujano, tenía uno que rotar por distintos hospitales y rotamos por el hospital de la Castañeda. ¿Me pasas a la que sigue? Me acuerdo mucho de ese hospital. Imagínense nada más cómo era este hospital de la Castañeda, grandísimo, qué salones, qué pabellones tan grandes, qué cantidad de enfermos. Y se decía un refrán seguido con mucha sabiduría: 8 millones de mexicanos no pueden estar equivocados. Fíjense, 8 millones de mexicanos en ese tiempo. Y entonces ya existía este hospital de la Castañeda, este Palacio de la Sonrisa, Palacio de la Locura. Cuando estuve por ahí no internado, sino haciendo el rotatorio de la especialidad, teníamos a nuestro gran maestro Nieto, en paz descanse, un gran neurocientífico, que nos hizo saber que se venía un problema de drogadicción. Lo único que conocíamos era la marihuana. Y eso pues desde los aztecas la conocíamos, porque pues ya sabemos que todos los cráneos que están en antropología e historia, con reparaciones, eran hechos a los pacientes que tenían epilepsia, para que se les salieran los espíritus malos. Hasta ahí conocíamos. Pero para llevar a cabo
esa trepanación o entregar el corazón de la mujer más bonita al dios sol, al dios la luna, entonces había que darles un toquecito de marihuana y soportaron la apertura de la piel de las costillas y cortar el corazón o trepanar el cráneo. Hasta ahí sabíamos. Pero luego, en ese año, en 1980, cuando el maestro recibe instrucciones del gobierno, que están entrando drogas desconocidas. ¿Cómo desconocidas? Sí. Pues la que conocemos es la marihuana, que se les daba a todos los soldados y policías en cuanto fueran a alguna misión especial. Porque la realidad es que ni el soldado, ni el policía, ni el agente, ni nadie estamos preparados para matar a nuestros semejantes. Entonces, para que tuvieran fortaleza y cumplieran con la orden del gobierno o del general o de la autoridad, le dan su toquecito y ahora va usted y mate a 10 hermanos. Y va y los mata. Y así, entonces ya era normal. Y en la gente pobre, pues estaba para tranquilizarse un poquito, para sentirse alegre, como estimulante de ver la vida desde otro punto de vista. Le daba darle un toquecito de marihuana, les daba alegría, un pericazo les daba mucho más alegría. Viendo esas situaciones, le dicen al maestro Nieto, bueno, aparte de eso, está entrando el opio y otra serie de medicamentos tóxicos. Necesitamos gente que quiera colaborar para la investigación de la droga. Yo en ese tiempo fumaba mucho, fumaba 2 cajetillas diarias de cigarros, así fumé 34 años. La última vez fueron 4 cajetillas, me dio un infarto y dejé de fumar. Pero en esa ocasión, como yo fumaba mucho, yo pedí fumar marihuana. Y entonces ya no alcancé porque eran 10 alumnos de la Escuela de Medicina que fueron marihuana, 10 alumnos que formaron una sustancia parecida a la marihuana, y así de todas las drogas que habíamos, el opio, la cocaína. Yo lo que alcancé, la famosa de la tableta del LSD. La situación es que ya una vez que la tomé, y si algún día mis compañeros, como ese fue un grupo piloto de 36 alumnos que cursamos la carrera, donde empezamos a hacer que la carrera de médico cirujano fuera compactada, porque la situación se veía muy difícil. Pues saludo a compañeros extranjeros que estuvieron conmigo, que medían más de 1,90, sientan por ahí todavía, igual que yo, pues, Graulau, Matos, Scrum, etcétera, ya ni menciono nombres. Se han de acordar de aquellos momentos de experimentación que hicimos con el maestro Nieto, y fuimos escribiendo. Yo, después de los 10 minutos que ingerí la pastilla, me vi mis manos grandísimas, más grandes que una manopla de béisbol, y me daba risa. Entonces me paré de la cama, porque estaba sentado, y al pararme pues me veía unos brazotes, unas piernotas, y me veía un gigante, y a mis compañeros extranjeros los veía pequeñitos y me daba risa. Por eso yo creo que la gente decía que está loco esto, se está riendo. Pero yo me da risa porque si están altotes con esa pastilla, los veo chiquitos. Quiere decir que entonces con esa pastilla
pues a todo lo veía pequeño. El maestro me sugirió que me acostara y cuando pudiera me levanté a escribir lo que veía. La realidad es que sí me acosté y no sé cuántas veces escribí lo que escribí. Lo que sí recuerdo es que empecé a ver unos paisajes hermosos, que a pesar que he recorrido parte de la República Mexicana, no he visto paisajes tan maravillosos como los vi cuando tomé esa pastilla. Pero no por eso me quedan ganas de seguir o pedir otra vez tomar esa pastilla. No, estoy bien maduro y sé lo que hice y sé lo que obtuve y ya gané lo que tiene que ganar. Eso fue un experimento muy bonito y escribir qué podíamos hacer, cuáles serían los planos para evitar la cantidad de droga que se vendía a México. Y estoy hablando en 1960. Este pabellón quiero que también señalar una cosa muy importante. Estoy hablando de 1960, pero donde éramos 8 millones de mexicanos y donde había 60,000 pacientes. ¿Y qué creen? Uno o dos camilleros, una o dos enfermeras, un médico. Para cada pabellón había, ya no me acuerdo, si eran 10 o 15 o 20 edificios grandísimos, pabellones grandes, altos como está este, llenos de pacientes. Ese tipo de pacientes, en la mayoría eran epilépticos, en la mayoría. Otros tenían alteraciones mentales como la esquizofrenia, pero sorpresivamente cuando hice la investigación, el estudio, cuando pasé por ahí, el 20% de todos los internos, el 20%, no era enfermo mental. Era drogadicto, o era borracho, o era ratero. Todo aquel que le caigan robando se hacía pasar como enfermo mental, que estaba loco, y hacía locuras. Está loco, al manicomio, a la Castañeda. Y todos, en lugar de estar presos, les convenía estar en el manicomio. Imagínense la población que no había para atender tantos enfermos y en la parte del medio se les ponía perones de sopa, de guisado, y el enfermo que estaba más o menos consciente tenía una lata de sardina, de esas donde está el atún, iba y la metía en el caserón de la sopa o del caldo, de la comida, y ya, comía. Estaba más o menos consciente. El que se hacía pasar por loco, la diversión de él era morder la carne y el hueso, ya que estaba sin carne, aventárselo a aquel que estaba enfermo, que tenía demencia senil, o tenía Alzheimer, o estaba perdido de este mundo. Se veían cosas muy tristes. No había quien los bañara, no había quien los limpiara, no había quien los atendiera. Nos faltaba personal para la atención de la cantidad de enfermos. Imagínense, 8 millones de habitantes en toda la República Mexicana, de los cuales 60,000 eran enfermos, o rateros, o sinvergüenzas, que se hacían pasar como enfermos mentales. Allí nos agarraba la policía, ya una vez ahí, ya que
determinado tiempo el doctor los daba de alta, volvían a hacer lo mismo, volvían a robar y volvían a caer y se hacían pasar por locos y de vuelta al manicomio. Llegó el momento en que ya no cabía la cantidad de pacientes y había que tener ya unas instalaciones actualizadas y mejores, porque este manicomio lo mandó a hacer Porfirio Díaz. Eran muchos pabellones de hospitales. Era muy grande. Es más, yo recuerdo que yo trabajaba en la noche repartiendo telegramas en una motocicleta y estudiaba de día. Y ese día, ya que según me había pasado el efecto, tenía que regresar, salir del hospital porque tenía que ir a cenar y ir a trabajar. Me revisó el maestro las pupilas y me dice, ¿trae coche? Sí, no puede manejar. No, pues tomo un libre, me voy al taller de comunicación, saco la moto y me voy a trabajar. Pues a la hora que salía yo me acuerdo que hacía como 8 o 10 minutos de donde estaba el fondo del hospital, el pabellón donde se hizo la experimentación, a la calle, y yo me acuerdo que di nada más 2 pasos y salí. Así estaba de trastornado, como con 2 pasos ya llegué a la puerta. Paré un libre y a la hora que me subí no cabía, me golpeé la cabeza porque no podía calcular. Quiere decir, mis reflejos no estaban trabajando bien. No, pues en lugar de irme al taller me fui a la casa y me reporté enfermo. Todas esas cosas nos fueron sirviendo para hacer profilaxis de la drogadicción que se venía. A ver la que sigue. Era un tan grande terreno que se convirtió en condominios para los Juegos Olímpicos. En esos condominios fueron habitadas por todos los deportistas de las Olimpiadas y de aquí, pues, a Ciudad Universitaria, pues estaba cerca. Entonces, esto es muy grande, y de aquí salieron los hospitales. Pero de estos 2 hospitales también no cabían y se hicieron granjas de psiquiatría, donde actualmente se están tratando miles de enfermos. Entonces, esto de la drogadicción no es de ahora, es desde los aztecas hasta la fecha. Todo esto nos hace que vayamos tomando conciencia de lo que de lo que me están ustedes pidiendo. Si hablé de las enfermedades mentales, me dicen que hable de terapia, bueno, pero para hablar de la terapéutica necesitamos conocer la enfermedad. Pero para conocer la enfermedad necesitamos conocer la causa. Y entonces la causa hay que ver desde qué época es cuando el paciente empezó a enfermar. Causas de enfermedades mentales. 1960. Estados Unidos siempre ha pisoteado a toda América Latina. La respuesta de los guatemaltecos fue querer destruir a la raza norteamericana regalándoles marihuana, lo que les formó un hábito. Así se volvió un negocio para los guatemaltecos y después para todo el mundo. A los mexicanos nos gusta igualar a los norteamericanos, y como ya les gustaba vestir de manera distinta, usar el cabello largo y drogarse, empezó el problema de la drogadicción en México. Esta fue la causa de que en 1960 el doctor Nieto, neurocirujano del Hospital Castañeda, nos invitara a participar junto con otro grupo de estudiantes de medicina extranjeros a la investigación de una serie de drogas que estaban entrando en México, como el opio, la cocaína, la marihuana, el LSD y otras. Los que estuvimos de acuerdo fuimos seleccionados en grupos de 10 personas para probar cada droga. Como yo tenía el vicio del tabaquismo, quise colaborar
con la marihuana, pero no alcancé lugar y me tocó trabajar con otros compañeros en el LSD. A los 10 minutos de haber ingerido, me vi las manos muy grandes. Tomé nota en el papel que tenía a un costado de la cama donde se llevó a cabo la investigación y me sorprendió ese hecho. Al ponerme de pie y ver a mis compañeros extranjeros que medían más de 2 metros y los vi más pequeños, el doctor me sugirió acostarme y empecé a soñar paisajes hermosos y es por eso que entiendo a los jóvenes. ¿Qué cosa y qué sentimientos estaba produciendo la droga en esa época? Venustiano Carranza, DF, 2 de diciembre de 1971. El gobierno federal lo nombra vocal del Comité Cívico para combatir el uso de las drogas. Fíjese qué interesante. Después de 50 años, acuérdense que en 60 estudiamos en el manicomio y en 60, 40 y 20 de ahora 60 años, vimos que los síntomas, los signos, las causas de la drogadicción no eran las mismas. Ya hablamos que por necesidad fumaban, por diversión, por ociosidad y últimamente por negocio. Pero ya cuando empezamos en esta fecha con esa responsabilidad nacional, distrital y nacional, ya nos llevamos la sorpresa de ver el origen de la drogadicción. A ver, vamos a empezar a ver las causas, por favor. Etiología. Sociedad. La violación de las leyes. Violación de los derechos humanos. Violación, asalto, robo, alcoholismo, drogadicción. Falta de oportunidad de trabajo al profesionista, empleado, obrero, campesino, etc. No tener medios para subsistir, casa, comida y sustento. Desintegración familiar. Los gobernantes inventan leyes para dividir a los pueblos. Degradación de valores. Distancia. El acortamiento nos da mayor conocimiento, trabajamos más lejos, el estrés es más frecuente. Comunicación. Teléfono, internet, correo electrónico, computadoras, televisión. Las energías. La cadena de aminoácidos del universo, junto con las proteínas de los seres vivos, dan cambios al ADN, presentando alteraciones genéticas. Las radiaciones de todos los medios de comunicación electrónica se van almacenando en el medio interno del cuerpo humano, disminuyendo las defensas orgánicas. Las radiaciones en general del medio ambiente contaminado llegan a los alimentos que ingerimos y producen enfermedades desconocidas. Clima. Cuando el hombre cuidaba la tierra no había contaminación y el ciclo de los climas era perfecto. Actualmente se pueden observar los 5 climas en 24 horas. Los sentimientos de la pandemia que lesionan al órgano. Bueno, es importante que tomes en cuenta las épocas, cómo han venido cambiando, y como una cosa insignificante, ya la etiología o la causa de las enfermedades mentales ya no es una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Son muchísimas. Si no quitamos la raíz, la enfermedad sigue. Y si la enfermedad sigue, ese paciente o esa paciente enferma a toda la familia. Y esa familia enferma a toda una sociedad. Y esa sociedad enferma a todo un pueblo. Y esos pueblos enferman a todo el mundo.
Entonces es importante que tomemos en cuenta el mensaje, ¿sí? Que el sentimiento va a lesionar un órgano importante del cuerpo. Quiere decir que nosotros, los órganos que tenemos en el tórax, es el hígado, en medio está el corazón, luego está el vaso, están los pulmones y a los lados los riñones. Son las fábricas que hacen todas las sustancias nutritivas del cuerpo y las trasladan hasta la célula. Necesitamos que esas fábricas estén buenas y sanas. Con una de esas fábricas está enferma, ya alteramos nuestro estado inmunológico. Ya no va a haber protección, ya no va a haber alivio, sino nada más los médicos vamos a estar controlando síntomas, no enfermedades. Vamos a controlar síntomas. Entonces aquí ya nos debe de caer en nuestra cabecita que un síntoma lesiona al órgano. Como aquí el hígado, el síntoma es la ira. Una persona que constantemente está enfermándose, está enojándose, está lesionando al hígado. Este hígado se está destruyendo. Hay hígado graso, cirrosis cardíaca, cirrosis neurogénica, cirrosis infecciosa, por no cuidar nuestro temperamento, nuestro carácter. Ahora, esta ira aumenta a cólera. Esta cólera aumenta a estrés. Esta cólera aumenta a ansiedad, angustia. Estos sentimientos van a lesionar al hígado. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tratar el sentimiento para que el hígado no se lesione. Este hígado forma nutrientes que van a dar al corazón. Si el hígado está trabajando mal y está produciendo muchos glóbulos rojos, entonces va a lesionar el corazón. Entonces tenemos que cuidar el hígado, que no esté produciendo muchos glóbulos rojos, si no se va a lesionar el corazón. Y aquí nos va a dar sentimientos. Bueno, la alegría, el individuo se vuelve tan alegre que entre más caliente siente la sangre, más alegre está. Por eso todos cuando vamos a la fiesta, pues, un tequilita, un ron, un brandy, una bailadita, una carnita con bastante chile, vamos calentando nuestro hígado y el hígado calienta la sangre y la sangre calienta el corazón y viene entonces la temperatura, se pone uno rojo, colorado de las chapas, vienen las palpitaciones, la taquicardia, el galope, la hipertensión arterial. Si nosotros no cuidamos eso, nos puede originar la muerte. De la taquicardia viene el paro cardíaco, de la taquicardia viene el galope, no viene la bradicardia y paro cardíaco. O nos da bradicardia y paro cardíaco. O estancamiento, un infarto. Entonces tenemos que cuidar el corazón que nos lleve a eso. ¿Cuál es el primer síntoma? La hipertensión arterial. Entonces tenemos, ya cuando nos dice el médico, se le sube la presión, cuidado. Cuidado porque ya el hígado anda mal. Desgraciadamente, el médico internista no. El médico general sí, nada más te da corazón. Algunos cardiólogos con experiencia sí traen corazón e hígado. Unos internistas sí traen corazón, hígado y aparato digestivo. ¿Por qué? Porque siguen este ciclo generativo. Luego el corazón, pues alimenta el vaso, lleva todos los nutrientes, pero si el corazón no tiene nutrientes suficientes, es insuficiente.
entonces el vaso se vuelve insuficiente y el estado inmunológico no se va a formar. ¿Por qué? Porque el vaso no está respondiendo a la sangre que le está mandando el corazón. No se va a dar cuenta si falta sangre, no se va a dar cuenta si llegaron microbios, bacterias o virus no conocibles, no va a mandar más glóbulos blancos, porque en cuanto al corazón le manda un microbio, una bacteria, un virus no conocible, inmediatamente el vaso, el estado inmunológico, manda glóbulos blancos. Por eso los médicos lo primero que vemos es, a ver, saca una biometría, ¿cuántos leucocitos tiene? Que tiene 10,000, ahí está la infección, 12,000, uy, ya está más infectado, 20,000, uy, está muy infectado. Nos va diciendo la respuesta que hay del estado inmunológico, la infección tan grande que está dentro del cuerpo. También de acuerdo al ciclo generativo, la energía del vaso va al pulmón. Y en el pulmón, si hay buena energía, hay buena reabsorción de oxígeno, eliminación de monóxido de carbono, pues porque hay muy buena energía en el rubro, en los pulmones, donde debe estar trabajando todo el parénquima perfecto. Pero si no hay energía en vaso, entonces no hay energía en los pulmones. Si no hay energía en el vaso, no hay energía en el hígado, no hay energía en los músculos, y entonces entra la astenia y la ditonía. ¿Qué estoy diciendo? Que tiene flojera, que no quiere caminar, que se siente muy cansado. Esta es la astenia y la dinamia, porque hay deficiencia de energía en el vaso. ¿Por qué? Porque no hay nutrientes en el corazón. Luego tenemos acá, y aquí entra el sentimiento de la mente y el espíritu. Entonces, si el espíritu se siente triste, se manifiesta en el pulmón, en los pulmones. Entonces, el paciente, su rostro, da tristeza. Y no lo consuela nada. Y luego, si por desgracia se murió algún familiar, o se lo dejan sin trabajo, o él si está enfermo, entran en depresión. Y como esto no se alivia, entran en dolor. Y si muere el paciente familiar, en duelo. Todo esto va aumentando el sentimiento y va lesionando a los pulmones. Por eso el paciente va cayendo en insuficiencia respiratoria. Y estamos diciendo falta de oxígeno, no. Atrás de ello hay un sentimiento. ¿En dónde puede ser el corazón? O puede ser el hígado. ¿Y cuál es pues ya dijimos, el hígado, la ira, el estrés, la cólera, la ansiedad, la angustia. En el corazón, pues la alegría, la esquizofrenia, la desesperación. Es tremendo tratar a un esquizofrénico. No hay tiempo para poder explicar más. Cuando la lesión llega a los riñones, pues empiezan a orinar muy seguido, la poliaquiuria. Pero esto va lesionando a la nefrona y va cayendo en el individuo de insuficiencia renal. Y entonces va presentando síntomas, aparte de la poliaquiuria, pues va presentando lesiones de sentimiento. ¿Cuál? El miedo. Luego el terror y luego el pánico. Miren, compañeros médicos y compañeros acupunturistas y dedicados al servicio de la salud, son los síntomas que ahorita están en nuestros pacientes. Acá está la depresión y el duelo. Aquí el miedo. Aquí la ansiedad y la angustia.
Por eso nos consultan. Por eso ya con esta clave que le estoy dando, tienen armas para ver qué sentimiento tiene nuestro paciente y qué órgano se está lesionando. A ver, este ciclo generativo tiene un ciclo de control, como el ejemplo que le voy a poner. Si el hígado lesiona al corazón, el corazón controla a los pulmones y entonces este corazón está lesionando a los pulmones. En medicina, compañeros médicos, lo conocemos con el nombre de cor pulmonale. ¿Sí? Compañeros médicos, compañeras y compañeros acupunturistas que no conocemos, cuando el paciente tiene enfermedad de la arteria pulmonar, el EPOP, enfermedad crónica progresiva. Desde ahí debemos estudiar el sentimiento. En los pacientes que he tratado, el sentimiento de la enfermedad desaparece. Pero si no curamos el sentimiento de tristeza, del duelo, del dolor, y acá el miedo, el terror, el pánico, que son lo que está, la tríada que está controlando esta tríada del cuerpo, el paciente nunca va a aliviar. Lo único que hacemos es estar controlando síntomas. Y no se trata de controlar síntomas, sino de acabar con la enfermedad. Y lo mismo acontece que el vaso controla al riñón y controla al hígado. Y vienen enfermedades digestivas de hígado y vaso, enfermedades de riñón, vaso, hígado y corazón. Entonces, enfermedades de pulmón y riñón. Entonces, esos ciclo de generativo, ciclo de control y ciclo de contradominancia, deben de estudiarlos perfectamente bien. Síntomas de los sentimientos y sus fórmulas y tratamientos. Hígado. Ira, ceguera, frustración, indecisión, agresión, estrés. Entonces es importante, aquí ya son las claves para hacer diagnósticos rápidos y precisos. Un sentimiento que hablamos hace rato, la ira. Bueno, ira corresponde al hígado. La ira va a estar lesionando al hígado. Cuando una persona dice, ya no veo bien, estoy miope, me arden los ojos, me duele la vista, me lastima la luz, está lesionando la ira a los ojos y estos están lesionando al hígado. Viene también el que es el insomnio. Frustración. Frustración y luego. Indecisión. Indecisión. Agresión. Estrés. Nos falta aquí ansiedad y angustia, que es lo que terminamos en todos los ciudadanos que han cursado por guardar la cuarentena, pues no es la cuarentena, los meses encerrados, terminan con ansiedad y angustia que van lesionando al hígado. Yo creo que de todos los seres humanos en el mundo, quienes merecen una estrellota grandota son los niños. ¿Cómo han soportado? Los adultos no soportan porque han entrado de este estado de ira. A ver, ahora léeme por favor. Angustia, risa, locura, alucinaciones, delirios, esquizofrenia, accidente. Fíjense, hemos visto que el paciente está internado y ya que le van a poner sus soluciones, se le sale del hospital, se quiere aventar por la azotea, por el balcón,
le pega al doctor, le pega a la enfermera, al camillero, etc. Quiere decir, este calor de hígado, la ira, la cólera, el estrés, lo origina que cometa alguna tontería que se llama esquizofrenia y cometan la locura y cometan accidentes, ¿sí? Ahora, si da estos síntomas, pues ya sabemos que de estos síntomas pasan al corazón. Y luego este de acá. Ideas falsas. Obsesión, compulsión. Fíjense, ideas falsas, ¿sí? Que corresponden al vaso. Pero el vaso, dijimos, pues es que es el estado inmunológico, es junto con el de hígado, vaso y estómago, son la digestión. La mayoría, que les diría el 80% de todos los que hemos guardado reposo en casa, pues nos ha pasado lo mismo. Me preguntan, ¿qué aprendió usted, doctor Peña, en la pandemia? Pues aprendí a que duermo, despierto, como, duermo, despierto, como. Y esto aumenta de peso, este aumento de peso viene la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, la arteriosclerosis, y en lugar de haber ganado yo con el reposo beneficio a mi cuerpo, me estoy perjudicando por falta de ejercicio, por falta de actividad, por falta de pensamiento. Entonces debemos de valorar muy bien, personas, autoridades, valoren lo que les estoy diciendo. ¿Cuál es lo correcto y cuál es lo incorrecto? ¿Hasta dónde es posible? Yo les invitaría a los señores matemáticos, pues, que se comuniquen bien con los médicos que están en el campo de guerra. Me refiero al internista, me refiero a los médicos generales, me refiero a los médicos que están atendiendo a los pacientes en casa, a los médicos de instituciones, Defensa Nacional, Marina, etc. Platiquen con ellos. Ellos sí han estado en la guerra, han estado, ven sentimientos, ven síntomas, ven lesiones orgánicas. Platiquen y vean su etiología, su causa. ¿Cuál fue la efectividad de la muerte? No nomás le echen la culpa a la pandemia, que el macrófago explotó en el lóbulo o en el pulmón o en la circulación. No, hay que buscar. Debe haber un sentimiento, que es la causa de todo. Si no cuidamos el sentimiento, lesionamos un órgano. Aquí, esto cuando ya se viene lesionando. Después esto, ¿no? Depresión, desesperación, tristeza, amnesia. Fíjense nada más, en el pulmón, cuando ya hay mucho calor, la tristeza, el corazón, es decir, corazón, mente y espíritu. El corazón, el espíritu de esa persona, su espíritu está triste. El corazón controla el pulmón. Hay tristeza en esta materia. Y esta tristeza de este paciente se pone peor cuando se muere algún familiar. Entra en duelo, entra en dolor. Y hay personas que el duelo están bien capacitadas, bien preparadas, que no les molesta uno 24 horas, un día, un mes. Pero hay personas que pasan 10, 15, 20, 30 años y siguen en duelo. ¿Por qué? Duelo quiere decir duele y sigue doliendo. ¿Cómo se va a quitar ese dolor? Pues depende cómo está este hígado, porque a lo mejor este hígado le ha dado tanto coraje que se está lesionando más el pulmón.
Y este corazón, este espíritu, está tanto lesionado que está lesionando el pulmón, y no fue el róbulo, el microbio que afectó a los pulmones, sino otro tipo de situaciones, otro tipo de lesiones orgánicas que originó la muerte del paciente. Luego por acá, ¿no, chula? Muerte, miedo, su alma se va con el demonio. Fíjense qué interesante, miedo. Aquí hay dos cosas, tres que no se me debe olvidar. Acá la ira nos va a dar estrés. Acá la tristeza nos va a dar depresión y duelo. Depresión y duelo. Y aquí nos da miedo, terror y pánico. Estas tres es lo que, compañeros acupunturistas, es lo que tenemos que tratar en nuestros pacientes. Con alguno de estos tres síntomas llegan, o llegan con 4 o 5 síntomas, y el mal está aquí, y es el que tenemos. O hay exceso, o hay deficiencia, o estancamiento. Vamos a ver unos casos clínicos, como me lo pidieron ustedes, para que veamos que esto nos dio mucha facilidad para hacer diagnóstico rápido y un tratamiento efectivo. Por favor. Caso de estrés, insomnio y síndrome metabólico. Aquí tenemos a mi amiga Erika, una señorita jovencita muy hermosa, que nos consultó. ¿Hace qué tiempo, mi amor? Hace De tu estrés. 2 meses. 2 meses. ¿Qué síntomas tenías? ¿El estrés qué te daba? Adormecimiento de los brazos y dolor del cuello. Ok. ¿Y te puse acupuntura y cómo te has sentido? No, muchísimo mejor, o sea, ya no se me duermen los brazos, ya puedo dormir, porque antes me tenía que levantar por lo menos 4 o 5 veces en la noche para que se me despertaran los brazos, porque ya del adormecimiento dolían los brazos. Y ahorita pues ya puedo dormir tranquilamente toda la noche. Bien. Bueno, como les he explicado anteriormente, desde la redacción que la estudié cuando el licenciado Ernesto Pérez era jefe de gobierno, que me dejó indicaciones de la redacción, después la situación de las vimos cómo se venían los problemas del síndrome metabólico y ahora de la pandemia. Todo esto acarrea que primero venga la falta de ejercicio, la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes. Todo esto tenemos que cuidarnos. Ya pudimos vencer el problema del estrés. Para esto, ahí ya lo pusimos muy bien en los apuntes: 7 de corazón y 6 de pericardio. 7 de corazón. Aquí nada más en ella, porque ya está bien, ya no pusimos 6 de pericardio. Su obesidad, para eso estamos utilizando 14 de hígado y va a quitarse la grasa. Y vamos a agregar, equilibrar el sistema digestivo, el metabolismo de la alimentación con 6 de vaso y 36 de estómago. Yo creo que con unas 10 sesiones debe ya de estar con su peso normal y sin estrés. Vamos a seguir viendo los demás casos clínicos. Caso de miedo, ira y ansiedad. ¿Cuáles son tus síntomas? Pues son síntomas de varias enfermedades que se pueden combatir más con la acupuntura, ya que la medicina es más lenta. Muy bien.
Entonces, una de tantas es la respiración, Sí, se me dificulta respirar un poco. la garganta, Sí. Se escucha la voz, sí, que no es fingida, dolor de cabeza, leve, insomnio, bastante. tenemos también aquí la ira, el coraje, el sentimiento, el miedo y la ansiedad. Todos esos síntomas presentas. Ahora con la pandemia han aumentado. Pues sí, un poco regularmente, pues más que nada por la situación que estamos viviendo, de cómo si nos llega a dar esa enfermedad, dejar a nuestros semejantes con la problemática que tenemos encima económicamente. Cuando estaba el señor presidente Fox, siempre decía el secretario Aguilar lo que quiso decir el señor presidente, así, lo que quiso decir Gustavo, que los sentimientos han dado problemas a su organismo y le ha afectado a órganos, como el órgano hígado, calienta el corazón y esto le ha originado la opresión en su pecho, dificultad para respirar, que le ha afectado al pulmón y a las fosas nasales. De aquí empieza el uno de intestino grueso, empieza a calentar el 1 y llega hasta el 20 de intestino grueso. Está tapado ese canal y presenta estos síntomas. Y con esos 2 puntos tiene que mejorar su respiración. A ver, respira usted fuerte. ¿Cómo sientes? ¿Ya respiras mejor? Más libre. Ya más libre. Y apenas le acaba de poner las agujas. Ese es pues. Ahora es importante el sentimiento del miedo que todos tenemos. ¿Tú tienes miedo a que te dé la pandemia? Pues sí, no somos tan valientes. Entonces ni somos de todos fierro. tenemos miedo a que nos dé. Para quitar ese miedo utilizamos el pericardio, que es el que controla los sentimientos espirituales. Luego tenemos acá abajo, hay que enfriar un poquito el problema de arriba y tenemos aquí el riñón, ustedes el riñón, y acá tenemos estómago, porque está congestionado el 9 de estómago, por eso es necesario ponerle esos puntos. Esto es básico, que ya lo vimos en los esquemas cuando hablamos la introducción de los sentimientos, ya lo vimos en los esquemas, que vino el problema de el pensamiento. Este pensamiento se calienta al riñón, calienta al hígado, calienta al corazón y se va presentando, como él muy sabiamente, sin haberle dicho nada, lo dijo. Estoy presentando distintos síntomas, porque va de acuerdo a los órganos que se han lesionado en su cuerpo. Muy bien, Gustavo, muchas gracias. Un momentito, por favor. Caso de miedo, ira, estrés e insomnio. Tengo el honor de presentarles aquí una gran maestra que yo la admiro como catedrática de la escuela. ¿Cuántos años tienes de maestra? Como 25 más. Dice nada más 25 años, sí. Y resulta de que es tanto el aprecio que nunca pensé, como siempre la veo muy guapa, luciendo por todos los pasillos de la escuela,
nunca pensé que estaba enferma. Sin embargo, ahora que empezó la pandemia, se le empezaron a presentar algunos síntomas por los que me empezó a consultar que del insomnio, me decías. Sí, doctor. Fue con lo que empezaste. Empecé sí a dormir muy poco, o sea, realmente para dormir tardaba yo horas y cuando me quedaba dormida tardaba cuando mucho 1 hora y volvía a despertar y ya no era imposible dormir. El insomnio. El siguiente síntoma que nos da de esta pandemia del insomnio es la cefalea o dolor de cabeza. ¿Te da dolor de cabeza? Así es, doctor, tenía un fuerte dolor de cabeza, como punzones, como punzadas y también dolor de las mandíbulas, o sea, por apretarlas del estrés. Entonces, ya llevamos 3 síntomas básicos de la pandemia. Dice insomnio, cefalea y estrés. Todo órgano que se afecta en el cuerpo se manifiesta con un síntoma. La cefalea nos está dando síntomas de hígado. El problema del insomnio, síntomas de corazón, quiere decir, había calor y había el hígado y había calor en el corazón, que ya le empezó a dar su problema de la ira, del insomnio, y tenías en ocasiones palpitaciones. Sí, doctor, palpitaciones y también como ansiedad, eso me generaba. Opresión, ansiedad y estrés. Fíjense nada más cómo va evolucionando los sentimientos de la pandemia. ¿Por qué se presenta esto en las clases que les di al principio de este capítulo? Vimos que la mente y el espíritu, como desde que la conozco ha sido una persona responsable, tanto a ella como a mí, como a la mayoría de los profesores, no manejaba la computadora y ahora las clases son por línea y nos exigen que manejemos en línea las clases, y yo que ni siquiera sé aprender la computadora, entonces no sé si a ti te pasó lo mismo al principio, que nos empezaban a exigir trabajos en computación. Al principio no nos salía nada, ahora menos nos sale, porque nos toman una serie de reglas, a pesar de que nos dan cursos que según dicen que son básicos. No, hay veces que ni yo les entiendo. Creo que me han enseñado más los alumnos de mi escuela que mis profesores, que en la cátedra nos exigen. Todos esos son síntomas de la responsabilidad de su espíritu y de su mente. Por eso decimos mente y espíritu. Esa mente va a afectar o está lesionando a caliente al vaso. Entonces, el vaso va a calentar al pulmón y nos da otro de los síntomas que no más a ella le pasó, nos pasa a todos, que se llama tristeza. ¿Por qué? No puedo. ¿Por qué no se me da nada digitálico? Ni la computadora, ni el teléfono, ni la tableta. Toda esta época de tecnología moderna no se me va
y me siento triste. Esta tristeza nos da dolor, arrepentimiento a veces de haber escogido una carrera y ahora no poder continuar con ella porque no se me da la cosa de la computación. Sin embargo, cuando tenemos responsabilidad, como ella la tiene, como yo la tengo, empezamos a esforzarnos. Y ese esfuerzo nos da insomnio, a pesar de muchas cosas. Y si vemos uno de los, de los canales que se llama intestino delgado, que corre por aquí, y otro intestino grueso que corre por acá, te puedes reírte un poquito, por favor. Ahí está bien. Todo esto va a llegar, se pasa a este lado, todo esto va a llegar aquí a la séptima vértebra cervical, a esta, o prominente. Y de aquí va a subir y entrar al sistema nervioso central. Ahora sí te pones derechita. Esa es la razón que la paciente manifiesta como que se le torció el cuello y que se le truena las articulaciones cervicales. Entonces, tenemos que aplicarle puntos que corresponden a esta opción de esos canales, porque ya todo esto que dijimos en un principio, ya desapareció el insomnio, Ya, doctor. el dolor de cabeza, ¿También? la Totalmente. angustia, Sí, la ansiedad. sí, doctor. Nada más nos queda lo del cuello. Así es. Entonces, ya nada más esos dos canales vamos a tener que destapar con 2 puntos. Ahora sí. Ya saben que lo importante es agarrar el canal de 4 del intestino grueso. Cada punto tiene un agujero o pozo de energía acupuntural. Pueden juntar sus 2 dedos. Junta tus 2 dedos. Eso es. Ponemos el dedo índice del maestro, del doctor. Abre tus dedos. Ahí están los yotes. Ahí está un punto de acupuntura. Aquí tenemos a nuestra amiga Kenia. ¿Qué edad tienes, Kenia? 28 años. 28 años, bien bonita, fíjate. 28 años sigue así de bonita. Y es trabajadora sexual, no, social. Social. Ahora sí estamos los dos de acuerdo. Y empezó a los 17 años con que... ¿con qué me decías? Un ligero dolor de cabeza, muy ligero. Y al tercer día, dolor de cabeza intenso y fiebre. Bien. Ya aquí ya nos está hablando de una infección viral en el sistema nervioso central. No es por tumor, porque un tumor no da fiebre. Sin embargo, un problema viral, pues sí nos da escalofrío. Primero es calor, y luego viene frío, y luego viene frío, y luego calor. Son signos pasajeros que en cuanto se elimina el virus, pues los síntomas desaparecen. Cuando se ponen a hacer estudios, pues ya no encuentran. De por sí el virus es difícil de encontrar, y menos verlo a través de un medio de tecnología moderna. No se puede ver. Entonces, en el caso de ella, se buscaba un tumor en el cerebro, lo que no se encontró. ¿Así estuviste qué tiempo? Prácticamente un mes, 25 días, 28. Pero nada más fue un día cuando tuviste Nada más presenté un día la fiebre
3 días los ligeros dolores de cabeza y al tercer día fiebre y dolor de cabeza. Exacto. Pero luego fiebre. No, no nos habla de tumor, sino de una infección. Tengo meningitis, podría ser. Pero me inclino más por una enfermedad viral. ¿No te acuerdas si en esa época tuviste gripa o catarro o dolor de oído? Muy difícil que lo presentara, creo que no. Eran vacaciones y ella es una temperatura cálida, entonces realmente ya no presento gripe. Bien. Y te han estado haciendo estudios durante tantos años, pero dices que pesas crisis. ¿De qué? Crisis de ausencia complejas, es el diagnóstico. Eso, de ausencia compleja. Yo felicito a todos mis compañeros médicos, caray. Qué elegancia de esa enfermedad. ¿Verdad? Otra vez repítala. Crisis de ausencia complejas. Qué bárbaro. Bueno, está elegante el nombre. Lo peor está que no conocemos la causa ni su estado natural de la enfermedad, ni con qué se trata o con qué se cura. Pero sí ya le dieron un nombre y apellido bien bonito. Vamos a seguir interrogando a Kenny porque está muy interesante su caso. Un caso que deberíamos de ir controlando esta patología energética de energía cósmica. Cuando el hombre vuelva a estudiar la energía cósmica, la energía de los planetas, y se dé cuenta que cada uno de los planetas corresponden a un órgano de nuestro cuerpo, y cuando hay alteraciones energéticas en el universo, repercute en el planeta y en los seres humanos, como ahorita tenemos la pandemia, pues así como hay alteración energética, se llaman ciclones, ventarrones, temblores, etc., pues viene y repercute en la especie humana. Eso lo conocemos de hace millones de años, pero les interesa más las condiciones económicas que el entender o el estudiar a la naturaleza, a la energía universal. Esa situación económica que a todos quieren ya tener la vacuna. Imagínense, vamos a vender a $1 la vacuna. Los millones de personas que somos en el mundo, ¿cuántos millones somos? Imagínate, eso que no sabes tú, pues yo menos. Pero aquí en México somos 140 millones. Ganaríamos 140 millones de pesos. Pero si vendemos la vacuna a todo el mundo, los millones de pesos que ganaríamos. Nadie le interesa cómo aliviarse, sino que vengan más epidemias para hacernos la vacuna y ganar más dinero. No, eso no es correcto. Vamos a estar luchando o entendiendo o comprendiendo las leyes de la naturaleza, entender las epidemias, las pandemias, que son cíclicas. Así como ella dice, es que a mí no me da el tiempo, todos los días. ¿Qué quieren todos los días? Si son cíclicas, quiere decir que cada determinados días o cada determinadas horas le van a dar. Entonces vamos a empezar a equilibrar la energía, universo, materia, órgano y víscera.
Por eso empezamos ya a equilibrar aquí con el meridiano de pulmón. El pulmón controla al hígado. El hígado es el que origina los temblores de todo el cuerpo, que se llama epilepsia. Desde la cabeza, la lengua, el habla, los movimientos. Y hay que cortar los temblores con el metal es el pulmón. No lo cortamos por este punto. Y el hígado, calvar. Y el riñón hay que, como es mamá del hígado, hay que frenar. Para frenar a la madre, frenar al hijo, y ella no tenga convulsiones. Y si le van a dar, a partir de ese momento serán muy leves, hasta que desaparezca cuando ya tengamos el equilibrio con toda la energía del universo. Están formándose algunas secuelas de energía en el temporal, y un dedo arriba de la oreja está el 8 de vesícula biliar, que es la primera causa que presentó el dolor. Sí, que en un principio, yo creo que después de que hicieron todos los estudios, pues le pusieron que era migraña, que por eso estaba así. Y ya que hicieron los estudios, tampoco es migraña. Pero ya dio un nombre bien bonito. Bueno, vamos a empezar con esto, y cada tercer día vamos a verte, y vamos a ver en 5 o 10 sesiones, volverte a grabar, a ver qué falta o qué cosas no están presentando. Un momentito. Caso de diabetes mellitus. Tenemos a Juanita Pérez, es una amiga desde hace muchos años que nos conocemos, y es un ejemplo para todas las personas que tratan con acupuntura. La constancia con la acupuntura es el éxito de la vida. Así califico sus deseos de vivir. Porque hace 20 años, otra vez volvemos a los sentimientos después de un susto, que iba en el camión, pasó un tope, ella pega en el techo del camión, cae y se lastima toda la columna. Las reglas de su columna vertebral, pero ya desde ese sentimiento, de ese susto, se volvió diabética. ¿Así es, Juanita? Sí, doctor. Bueno, entonces hemos tratado con acupuntura. Estos 6 meses ha sido constante, y gracias a estos puntos, 7 de pulmón, 36 de estómago, 3 de hígado, 3 de vaso, 3 de riñón, hemos equilibrado la glucosa en tu cuerpo. ¿Cuánto sacaste ahora de azúcar? 120. 120, ya casi normal. Entonces, la constancia es el éxito de la salud. Así es, seguimos tratándote, no te desesperes. Sigue como vamos, para que no sea motivo de que te vaya a dar esta enfermedad y con la azúcar alta te afecta. Un momento, ahorita. Caso de estrés y colitis. ¿Cómo te llamas? Montserrat, Montserrat. ¿Qué edad tienes? 35. ¿Por qué me consultas? Porque tenía colitis, bueno, dolor en el estómago, tenía vómito y pues tenía un dolor muy fuerte aquí, no podía estar bien. ¿Y qué te decían los doctores que tenías?
No, pues en realidad nada más vine con usted porque sé que es ok. Muchas muy gracias. bueno. Gracias por la confianza, Muy bien. ¿Eso fue hace qué tiempo que viniste? Hace 15 días. Hace 15 días. ¿Será que este sentimiento de la pandemia te ha afectado? El hecho de que tu familia y tú y todos, la mayoría estamos encerrados, no tenemos la libertad que siempre tenemos. Pues sí, me parece que sí. Aparte, como tratar de nivelar la vida en trabajo, hijos y casa, ahora todo en un solo lugar es todavía más complicado. Y la verdad es que sí hay momentos como de mucho estrés. Bien, ya ven. Entonces, siempre la pandemia ha originado ese sentimiento de estrés. Que fíjense que de acuerdo a los esquemas que les he presentado, lo primero que nos pasa a la mayoría de todos en el mundo es la ira. ¿Por qué ya no salgo como antes? ¿Por qué ya no hay cine? ¿Por qué no puedo ir a misa? ¿Por qué ya no hay templos? Ahora que viene el Día de los Muertos, no puedo visitar. Ese sentimiento queda reflejado en nuestro espíritu y la medicina tradicional china habla de mente y espíritu. El espíritu está inquieto, le da coraje, le da sentimiento y esto hace que vengan las palpitaciones, insomnio, intranquilidad, dolor de cabeza. Eso te pasó antes. Ahora ya que pasó la primera época, ya vino el problema en tu intestino, mucha inflamación, muchos gases y dolor cólico. Bien, esta es es lo que nos ha pasado, ¿no? Ella llegó al estrés, otras personas que en la etapa de la depresión y del duelo, más si se murió algún familiar, la cosa viene tremenda. Y en los viejos viene lo contrario como su servidor. ¿Qué es lo que pasa? Que nos viene la ira, la cólera, la ansiedad, por eso anciano, ansiedad, angustia, todo esto que ya lo presentamos los viejos, son consecuencias de la pandemia que tenemos que ir tratando. Entonces, vamos, te puse tus agujas, mijita, ¿y cómo te sentiste? La verdad, ahorita ya no he tenido ningún malestar. Cuando vine es porque de verdad no me podía ni enderezar del dolor y la verdad es que después de que vine pues ya mejoré bastante. Ahorita ya no tengo ningún dolor, pero vengo pues para continuar el tratamiento. La situación en el abdomen, tenemos el punto 22 de estómago, es el ideal que utilizamos para los sentimientos, en este caso de esta cierta, que vino la colitis neurogénica. Y le vamos a poner ya como control, porque ahorita ya muchos los intestinos están bien. Sin embargo, todavía está su pulso superficial, está acelerado, lo que nos dice que todavía hay un sentimiento. Probablemente, no quiere decir, o no hay la confianza, que su pulso nos habla de un sentimiento de tristeza. No sé a qué se debe, ella solamente lo sabe. Pero como eso me está diciendo su pulso, yo voy a ponerle los puntos adecuados para quitarle la tristeza, que sería el 7 de pulmón. Listos. 7 de pulmón le ponemos.
bilateral, porque el 7 de pulmón corresponde a la tristeza. Entonces tengo que agregar el 7 de corazón, los 7 para equilibrar corazón y espíritu, o sea, mente, cuerpo y espíritu. Y para quitarle, aumentarle su estado inmunológico, el 11 de intestino grueso. Y volvemos a reforzar con el 22 de estómago para que acabe de desinflamar un poquito más el intestino y ya te sientes bastante bien. Sí, ¿Alguna molestia? no, Ok. Bueno, vamos a ver cómo te sientes con eso. muchas Un momentito, por favor. Sí. Caso de neurodermatitis. Mayrani, ¿Y qué edad tienes? tengo 19. 19 años. ¿Hace qué tiempo me viniste a consultar? Hace como 3 semanas, 2 más o menos. Hace 3 semanas. ¿Por qué me consultaste? Porque tenía urticaria, tenía marcas aquí que me daban comezón en la piel. Entonces, todo de sentimientos de la pandemia hace que las personas se pongan muy nerviosas y tengan descargas de adrenalina que se confunde con una urticaria. Es una neurodermatitis, o sea, una dermatitis por nervios. Y le pusimos acupuntura y esos granos ya desaparecieron. ¿Alguna molestia que sientes actualmente? No, la verdad Nada. no. Ni comezón. Ya nada de granos tiene como cuando vení. Estás bastante bien. Vamos a ponerle nada más un refuerzo como vitamina para que no tenga problema. Nosotros así vulgarmente les digo a los alumnos que el calor del cuerpo por los sentimientos va produciendo los nervios, pero también va produciendo mucho calor. Ese exceso de calor necesitamos darle agua. Y con esto, por esos 4 puntos, los llamamos de bomberos, 4 y 11 de intestino grueso. Con eso, con lo que mejoró. Y le ponemos 6 de vaso para que aumentar sus defensas. Siente de corazón para que esté más tranquila y duerma mejor. Ya me estoy insomnio. Ya podemos taparla con una sabanita. Un momentito ahí, 20 minutitos. Te voy a poner una sabanita ahorita. Ahora te da una amiga Hortensia, tiene 60 años y tuvo un trauma desde que tenía 12 años de edad. ¿Se murió quién? Mi papá. Su papá. No tuvo una orientación y ese dolor todavía lo tiene. Por eso le pusieron, cuando alguien muere, que entra uno en duelo, duele, todavía te sigue doliendo. Sí. Y resulta
de que ahora que estamos en pandemia se le están muriendo los familiares. Quiere decir que cada familia está recurrada por eso de tu papá. Sí. Y todo esto que la ha puesto tan nerviosa le ha acarreado más problemas de dolor en las articulaciones. Eso se llama una polineuritis Y la depresión. neurogénica. Y entra todo en un cuadro que se llama depresión, estrés, ansiedad y angustia. Todo eso tiene. Y ahora más todavía. El día de mañana va a ser operada de una catarata del globo ocular izquierdo. Le van a poner un lente intraocular. Entonces le vamos a poner tratamiento de acupuntura para que se tranquilice, vaya aceptando el duelo de todo lo que Dios le ha permitido vivir y que salga bien de tu operación. ¿Te parece bien? Muchas gracias, doctor. Yo llevo 16 difuntos. Bueno, apenas lleva 16. Así es que ya que complete 100, que nos avisen. Bueno, ahorita te busco mucho. Muchas gracias, doctor. Todos los padecimientos de la cabeza se tratan con el intestino grueso. Cuarto del intestino grueso. Me parece. Listo. Entonces con esto tratamos cabeza, con nuestro espíritu vamos a tratar la catarata para que desinflame y la operación sea rápida y primero Dios salgas con bien, ¿eh? Muchísimas gracias. Esto no va a dilatar mucho cirugía, según presiento ahorita por lo que te acabo de explicar. Muchas gracias, doctor. Se lo agradezco Va a ser mucho. muy rápido. Entonces, un poquito para acá. Así. Aquí abajito. Ya, un momentito. Fue todo, ¿eh? Muchas gracias. Ponte ya como tú quieras. ¿Estás bien? ¿Alguna molestia? No, ninguna, doctor. Sí. 20 minutos. Caso de litiasis vesicular y de vías urinarias. ¿Cuál es tu nombre, mija? Norma. Aquí tenemos a Norma que hace 2 meses vino con un dolor vesicular por piedras y lodo en la vesícula biliar. Es dolor tan fuerte que no ha podido ni enderezarse y empezamos a darle tratamiento con acupuntura, como lo hicimos ahorita, con 14 de hígado, 4 de intestino grueso, para ir deshaciendo las piedras, disolviendo todo ese sistema de iones que están produciendo pieles. Nos llevamos la sorpresa que después de un mes de tratamiento, que ya no tenía nada, le mandamos acá
otro estudio de Estados Unidos y salió que ya lodo biliar no tiene, nada más tiene una sola piedra en la vesícula biliar. Pero la sorpresa que nos llevamos es que tiene ahora piedras en las dos áreas del riñón. Entonces necesitamos disolver esas piedras tanto de la vesícula como de los riñones. Esos son puntos clásicos para tratamiento de las dos vías. Y aquí vamos a ponerle hígado y riñón. Todo esto aumentó con los sentimientos de la pandemia, porque ella estaba bien, no tenía ninguna molestia, y además pues tenemos el interés de que no se opere y que ya que obtuvieron resultado con la acupuntura, seguir disolviendo esas piedras y que quede sano. Mira, un momentito, 20 minutitos, ¿eh? Por favor. Caso de síndrome viral de gripe. Tenemos esta pacientita de 33 años de edad que empieza con los primeros síntomas de cefalea, dolor en la espalda, dolor en la cintura, en sus pies, en tu garganta, ¿no? Sí. Y en la garganta. Dices que acaba de entrar un virus, pero que no le va a hacer daño. Para eso tuvimos que poner un mecanismo de defensa, utilizando puntos extraordinarios, ¿verdad? Como los puntos de vejiga. Y tenemos aquí que pusimos 13 de vejiga, precisamente para que el virus, cuando llegue al pulmón, los macrófagos se los degluten y no se haga daño. Después le pusimos 15 y 44, 23 y 60 de vejiga. Esto va a aumentar su sistema inmunológico rápidamente para que ella mejore y no le dé la enfermedad. Un momentito, 20 minutitos. Sentí como esa motivada nada más. Su esposo también presenta los síntomas del día de ayer con interrupción en sus arterias cerebrales, se presenta inflamación cerebral y el día de ahora, igual que la señora, dolor en las cervicales, 13, 15, que es donde estamos poniendo las agujas para levantar su estado inmunológico y este virus desaparezca y no penetre. Aquí lo que hemos visto en este estudio de la pandemia es que los macrófagos que están alrededor de los alveolos pulmonares con esta fórmula aumentan y se tragan al virus y lo desecha por la orina, el excremento y el sudor. Y es maravillosa esta fórmula porque ahorita los dos se van a levantar como si nada. Y pasado vaya, les damos un refuerzo, por favor. Luego que le quiten las hojas, le va a quedar un masaje para enderezar la columna.